Muy buenos días, estudiantes de bachillerato. Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hallar el centro y el radio de una circunferencia. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño recuento de qué es el centro y el radio. Aquí tenemos una circunferencia. Recordemos que el centro es el punto medio de la circunferencia, es decir, de donde nace. Cuando nosotros tomamos un compás, vemos que siempre ponemos el compás en la mitad y de ahí se empieza a desarrollar el círculo. De ese centro siempre nace un radio, que es la distancia que hay desde el centro hasta que toque un lado de la circunferencia. Entonces, el centro, como su número le indica, está en la mitad del círculo y el radio es la distancia que hay hasta un extremo del círculo. Entonces, aquí hay un poco de definición. Centro es el punto central que está a la misma distancia de todos los puntos pertenecientes a la circunferencia, y radio es el pedazo de recta que une el centro con cualquier punto de pertenencia de la circunferencia. Entonces, esto en cuanto a definiciones. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy va a ser cómo encontrar el valor, cómo encontrar la ecuación general para el centro y el radio de una circunferencia. Entonces, vamos a eso. Nos dan el siguiente círculo y nos van a dar los siguientes datos. Nos dicen que el centro del círculo está ubicado en el punto 2 en X y 5 en Y. Entonces el centro está ubicado en 2 en X y 5 en Y. Y el radio nos dice que es igual a 3. Esto nos indica que el centro está ubicado en las siguientes coordenadas: 2 en X, 5 en y el radio tiene una distancia de 3. Muy bien. Entonces nosotros lo que nos piden es encontrar la ecuación para poder resolver esto. Y aquí les vamos a dar la ecuación. La ecuación para encontrar el centro con el centro y el radio de una circunferencia es la siguiente: X menos H, todo eso en paréntesis, va a estar elevado al cuadrado, más más Y menos K, eso igual elevado al cuadrado, va a ser igual a el radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a usar para encontrar, esta va a ser la fórmula para encontrar la ecuación de la circunferencia. Entonces nos dice X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, y Y es el 5. Dos y Y es del 5. Pero X, H y Y equivale a K. Muy bien. Entonces aquí y de esas no hay que darle valor.
Pero aquí vemos que la X está acompañado de la H y la Y está acompañado de la K, que son valores que sí tenemos. La H vale 2 y la K vale 5. Podemos ver X con H, Y con K. Y ahora nosotros únicamente tenemos que empezar a reemplazar los valores. Entonces tenemos X menos H. El valor de H nos vamos al centro y nos dice que H vale 2. Entonces sería X menos 2 al cuadrado. Más Y menos K. Y dijimos que era una incógnita. Y K nos dice que vale 5. Va a ser igual al radio al cuadrado. Entonces el radio nos dice que es 3 al cuadrado. Ahora muy bien, ya hemos identificado. Hemos reemplazado los valores en la ecuación. Ahora vamos a resolver. Aquí tenemos x menos 2 elevado al cuadrado. Y lo mismo aquí, y menos 2, y menos 5 elevado al cuadrado. A este parte de aquí no podemos resolverle únicamente elevándole al cuadrado, ya que aquí tenemos un binomio al cuadrado. Entonces pongámosle acá binomio al cuadrado. Pongámosle en rojo, el binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros un binomio al cuadrado? Un binomio al cuadrado siempre va a ser cuando nos dan una resta de dos números, x de una incógnita y un número, y eso está elevado al cuadrado. ¿Y cómo se resuelve ese? En matemáticas más o menos se expresa de esta manera. A más b y eso al cuadrado. O a menos b y eso al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado. Y cuando nosotros nos encontramos con algo así, como podemos ver aquí, vamos a unir. Aquí encontramos algo así. Cuando vemos algo así, se resuelve de la siguiente manera. Nos dice que el binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primer número. En este caso le vamos a resolver con este. El cuadrado del primer número es a al cuadrado más el doble del, el doble del, del segundo número, del primer número por el segundo. El doble del primer número, el primer número es A, por el segundo, que es B, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo, y ese sería cómo se resuelve un binomio cuadrado. Entonces vamos aquí a poner práctica. Nos dice que el binomio al cuadrado, vamos a hacer de x menos 2 elevado al cuadrado. El binomio sería el cuadrado del primero, el primer número, ¿qué es? X al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. El doble del primer número, el primer número es X y el segundo número es B. O sea, en este caso es 2. 2. Pero aquí nos dice que hay un menos 2. Entonces aquí es resta. Ya. Ahora nos dice más más el cuadrado del segundo número. Más el cuadrado del segundo número.
Y aquí ya hemos resuelto el primer binomio. De este binomio de aquí, x menos 2 al cuadrado, sacamos lo siguiente. El cuadrado del primero, x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. El doble de x, 2x por el segundo, que es menos 2, x, x2, más el doble del último. El último número del segundo número es el 2, 2 al cuadrado. Entonces, ya hemos usado el binomio. Y aquí también tenemos otro binomio más, pero en este caso es con y. Entonces, vamos a resolver de igual manera. El binomio al cuadrado nos dice el cuadrado del primero, y al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, el doble de y, 2y. Por el segundo, en este caso es menos 5, menos 2y, 5. Más el cuadrado del segundo, 5 al cuadrado. Muy bien, ahora resolvamos eso. Y todo eso nos dice que va a ser igual a la raíz cuadrada, perdón, al radio al cuadrado. Igual al radio al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Ahora muy bien. Una vez tenemos resuelto el binomio, nosotros vamos a resolver. Entonces, primero tenemos x al cuadrado, que queda x al cuadrado. Menos 2x2. Aquí tenemos un 2 que se está multiplicando por la x y se está multiplicando por el 2. Entonces, si nosotros no podemos multiplicar el 2 con la x porque nos queda 2x, pero podemos multiplicar el 2 con el otro 2, nos queda 4. Ese 4 le multiplicamos por la x y nos queda 4x, más el cuadrado del segundo número, 2 al cuadrado, 4. Y ya resolvimos el primer binomio. Seguimos con el siguiente, y al cuadrado. Y al cuadrado, y aquí nos dice lo siguiente. Menos 2 por y, menos 2y. Menos 2y por 5, menos 10y. Más 5 al cuadrado, 25 igual a 9. Entonces aquí vemos, sacamos este valor. Vamos a ponerle todo con flechitas y para que lo identifiquemos. Ahora muy bien, ya tenemos esto. Ahora tenemos que ordenar. Entonces los cuadrados se ordena de la siguiente manera. Primero van las incógnitas al cuadrado, x y y. Luego van las incógnitas que no están al cuadrado, es decir, las que solo tienen x y solo tienen y. Y luego van los números. Entonces, primero vamos con las incógnitas al cuadrado. Tenemos un x al cuadrado, seguimos, buscamos otra incógnita que está al cuadrado, tenemos más y al cuadrado, seguimos y ahora nos tocan las incógnitas que no están al cuadrado. 4x no está al cuadrado, menos 4x, y, 10y tampoco está al cuadrado, menos 10y. Y ahora tenemos los números solos. Aquí vemos que tenemos un más 4 y aquí tenemos un 25. 4 más 25 nos da 29. Y eso va a ser igual a 9.
Entonces ya tenemos resuelta la fórmula. Pero aquí vemos que este 9 está en el lado derecho. Hay que pasarlo al lado izquierdo para que así nos quede la fórmula general. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 10y. Y aquí, este 29 más 29 le vamos a restar con este 9 de aquí. Y nos va a dar, todo eso va a quedar igual a 0. Y ahora sí, 29 menos 9, vamos a ponerlo aquí abajo. 29 menos 9 nos da 20. Y esa sería la fórmula general de la ecuación. Voy a ponerlo aquí. Ok, aquí. Entonces vamos a hacer un recuento de cómo sacamos. Primero nos dan los puntos del centro. Del, del centro y del radio. En este caso nos dio 2 y 5 y el radio de 3. Entonces, usamos la fórmula para encontrar la ecuación general. Tenemos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, si nosotros recordamos un poco, vemos que aquí únicamente tenemos que reemplazar los valores. X es la incógnita, y es una incógnita, h es el primer punto en el centro, que es x, h es 2, y k es el segundo punto que está en el centro, que nos dan del centro, 5, que igual está con con la y eso al cuadrado igual al radio que nos dice que vale 3, y aquí reemplazamos los valores. Cuando ya reemplazamos los valores, aquí en esta parte y en esta parte nos queda un binomio al cuadrado, que se resuelve de la siguiente manera. Se resuelve el cuadrado del primer número, en este caso el primer número es x, vemos que aquí ponemos x al cuadrado. Luego, por el doble más el doble del primer número, el doble de x, 2x, por el segundo número, que es 2. Entonces, nos quedaría menos 2 que multiplica a x y que multiplica a 2. Ahora nos dice que por último es el cuadrado del segundo número. El segundo número es 2, entonces si le elevamos al cuadrado, nos queda así. Y aquí tenemos el primer resultado del binomio al cuadrado. Luego hacemos lo mismo con y, que igual tenemos un binomio al cuadrado. Tenemos el cuadrado del primero por el doble del primero, 2y, por el segundo, menos 5, más el cuadrado del segundo, b, 5 al cuadrado, es igual al radio. Y aquí únicamente resolvemos. Aquí tenemos que poner mucha atención en que el 2 se está multiplicando a la x y luego se está multiplicando el 2. Entonces, menos 2 por x, menos 2x, menos 2x por 2, menos 4x. De aquí sacamos el menos 4x y lo mismo acá. Menos 2 por y, menos 2y, menos 2y por 5, menos 10y. Y aquí únicamente arreglamos. Primero van a ir los cuadrados primero, los números que tienen los cuadrados primero, luego van a ir las incógnitas que no tienen el cuadrado, y por último nos va a quedar el número. Pero nosotros no podemos dejar que quede igualado
a esto. Tenemos que siempre dejarle igualado a 0. Por eso nosotros pasamos este 9 que está en el lado derecho positivo a restar y nos queda de resultado esta respuesta. X al cuadrado más Y al cuadrado menos 4X menos 10Y más 20 es igual a 0. Y ese sería cómo encontrar la ecuación. Vamos a poner un ejemplo más para poder entender mejor, de mejor manera. Entonces vamos a borrar. Aquí en este ejemplo nos van a dar, vamos a cambiar de datos. Aquí nos dice que el centro va a ser menos 3 y 5. Entonces menos 3 va a ser H, menos 3 en X y 5 en K en Y. Y aquí el radio y aquí el radio de este ejercicio nos dice que va a ser que va a ser 4. Entonces, muy bien, vamos a resolver. Ya tenemos aquí la ecuación. H menos K igual al cuadrado. Entonces vamos a resolver. X menos H. X menos H. La incógnita es X. No se le cambia. Y H nos vamos al centro. Y el primer número siempre va a ser H, que es menos 3. Entonces aquí sería X menos 3. Pero nosotros no podemos dejarla así. Entonces hay que hacer una ley de signo. Menos por menos, más. X más 3 y todo eso elevado al cuadrado. Más Y, que es la incógnita, menos K. K, nos vamos al centro y nos dice que K equivale a 5. 5 y eso va a estar al cuadrado y eso va a ser igual al radio. El radio que nos dice que vale 4, 4 elevado al cuadrado. Y resolvamos. Aquí tenemos otra vez el binomio al cuadrado. Aquí y acá. Entonces resolvemos. Nos dice que el primer número siempre va a ser la incógnita, que en este caso es X. El segundo número, en este caso, es 3. Entonces, ¿cómo se resuelve el binomio al cuadrado? Nos dice el cuadrado del primero. El primer número es X. X al cuadrado más. El segundo paso nos dice que es el doble del primero, el primer número es X, entonces sería 2X, y eso se multiplica por por el segundo, el doble del primero por el segundo. El segundo número es 3. Entonces nos quedaría 2 que multiplica X, el doble del primero, por el segundo, que es 3. Entonces aquí para nosotros no confundirnos, nos vamos a multiplicar. El doble del primero, 2 por X, 2X. Por el segundo, 3. 2X por 3, 6X. 6X. Más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo, el segundo número es el 3, entonces 3 al cuadrado. Muy bien, acabamos el primer binomio. Vamos con el siguiente. Y menos 5 al cuadrado. Entonces, sigue siendo un binomio al cuadrado, entonces resolvemos. El cuadrado del primero, y al cuadrado, más
el doble del primero, 2y por el segundo, menos 5. Y ahora muy bien, para no confundirnos, resolvemos este rato. 2 por y, 2y. 2y por menos 5, 2 por menos 5, menos 10. Y por y, menos 10y. Ahora, más el doble del segundo número. 5 al cuadrado. Igual al cuadrado del radio. 4 al cuadrado es 16. Y ahora resolvamos. X al cuadrado más 6x más 3 al cuadrado, 9. Más y al cuadrado menos 10y. 5 al cuadrado, 25. Va a ser igual a 16. Y ahora ordenamos los cuadrados al principio, luego van los números que no están al cuadrado y luego van los números solos. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado más 6x y aquí menos y. Y ahora resolvemos los números. Aquí tenemos un 9 y un 25. 9 más 25 nos va a dar 34 y eso va a ser igual a 16. Y como no le podemos dejar al 16 en ese lado, hay que pasarlo a restar. Y otra vez copiamos esto. Nos quedaría 34 menos 16 y eso sería igual a 0. Y ahora sí ya tenemos podemos encontrar la respuesta. Entonces, nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más 6x menos 10y va a ser igual 34 menos 36. Y vamos a resolver. 34 menos 16 nos queda 18. 18 igual a 0. Y ese sería el valor de la ecuación general de una circunferencia, teniendo en cuenta el centro y el radio. Entonces, aquí repasemos de nuevo. Tenemos aquí la fórmula. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Entonces, aquí nos dan los datos del centro, aquí en X y aquí en Y. X va a equivaler a h, y va a equivaler a k, y el radio que nos dicen que es 4. Entonces, aquí únicamente reemplazamos los valores. Y aquí viene como que la parte en la que nos podemos complicar un poco, que es resolviendo el binomio al cuadrado. Que cuando nos dan así en suma o así en resta, vemos aquí suma, resta, resolvemos de la misma forma. El cuadrado del primero el cuadrado del primero